sea, he podido hacer negocios en bienes raíces sin un peso. ¿En qué momento te picó ese bicho de decir quiero aprender, quiero dar más, quiero salir de mi zona de confort? Yo siempre he dicho que yo soy un soñador. Yo empecé con libros, de los libros pasé a los podcasts. Pero yo no soy un diploma, yo no soy esa formación. Yo soy los resultados que he tenido. ¿Cómo cogiste ese perro de ya aquí no hay vuelta atrás, este perro bravo, si me voy para atrás me muerde? Yo solamente pagando un mes de arriendo ya se me iba el 80%. ¿Cómo logras vivir gratis y además generar ingresos a través de los bienes raíces? Deme 15 días y yo le pago los $7.500. No venimos a este mundo para nosotros, sino para el otro, para servirle al otro. Todos tenemos un don. No hay persona que no esté en este mundo que no tenga un don. Muchas veces tenemos oportunidades, Santi, y las dejamos pasar por falta de conocimiento y por miedos. Si tú hoy crees que lo que dijimos en este podcast no es real, analiza tu mentalidad. ¿Cuál es ese precio? ¿Cuál crees que es el lado oscuro de lograr una meta? Santi, bienvenido a este espacio. Qué honor tenerte acá. Para la gente que no te conoce, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. De una, hermano, mil gracias a ti por la invitación. De verdad estoy muy feliz de estar en este espacio. Yo soy un joven, tengo 22 años en este momento y hace 3 años empecé el camino en las inversiones inmobiliarias, pero hace 5 años empecé a educarme, a leer libros, a tener mentores. Entonces, ¿quién soy yo y qué estoy haciendo yo ahorita? Yo soy mentor financiero e inversionista en bienes raíces y yo siempre he dicho que yo soy un soñador. Me encanta soñar, me encanta llevar todo lo que tengo en la mente a una realidad. Entonces, en eso estoy haciendo ahorita, soñando y llevando toda la acción y a la práctica. Bueno, chévere, todo a la acción y a la práctica. Santi, quiero saber un poco de ti. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo llegaste a este punto que a los 22 años te involucres en un negocio que para muchos no es el más rápido, no es el más común? Los bienes raíces para los jóvenes como que a veces genera cierta resistencia. ¿De dónde viene ese pensamiento, esa mentalidad tan grande? Hermano, referentes 100%. Mira que a mi vida llegó Carlos Davis, ¿sí? Y con Carlos llegaron muchos otros referentes como tú. Yo te vi una vez también en un podcast y yo dije, hey, si esa gente puede, uno puede. ¿Sí? Claro. Entonces, yo empecé este camino, como te dije, educándome. Yo empecé con libros, de los libros pasé a los podcasts, de los podcasts ya pasé como a cursos como tal y a mentorías uno a uno con las personas que yo admiraba, ¿no? Entonces, desde mi casa, como para contarles un poquito de mi niñez, mi mamá y mi papá siempre fueron de estratos muy bajos. Cuando yo nací, gracias a Dios, ya tenían dinero. Entonces yo no nací ¿cómo se podría decir? Yo no nací en un momento en el que yo no tuviera que comer. O sea, mi historia no es así. Mi historia es, yo siempre tuve todo, pero siempre quise salir adelante por mis propios medios. Y eso me ha llevado a tomar decisiones, digamos, que hoy en día salir de la zona de confort, salir de mi casa, ir y buscar nuevos negocios. Y eso me ha hecho conectar con personas, digamos, como tú, como Carlos Davis, como muchas personas. Y yo dije, si ellos pueden, yo sé que yo puedo, ¿no? Y entonces la educación me ha permitido esos sueños que yo he tenido desde muy chiquito, ir paso a paso, día a día, lográndolos. Entonces, esa es mi historia. Realmente no es una historia como muchos, ¿sí? que empezaron de cero. Yo empecé, gracias a Dios, muy bien. Y eso me ha llevado a hoy estar donde estoy también. ¿Cómo te surge ese pensamiento? Porque muchas personas que de pronto nacen con una familia que tienen algunos medios económicos, tienen algunos recursos, los lleva a estar ya demasiado cómodos. ¿De dónde surgió? ¿En qué momento te picó ese bicho de decir, quiero aprender, quiero dar más, quiero salir de mi zona de confort? Hermano, Dios me dio ese don desde chiquito de, a pesar de tener todo, siempre querer más. Y no es como, no disfruto lo que tengo, ¿no? Porque yo disfruto mucho por lo que está pasando mi vida ahorita, a pesar de que ahorita, digamos, estoy en un momento que te contaba antes de cámara, difícil, pero siempre he tenido esa fiebre de salir adelante, siempre he querido más. O sea, no me conformo con lo que tengo, porque yo sé que puedo, o sea, todos los que estamos acá tenemos un don y un talento. Y yo desde chiquito vi que yo tenía el don de las ventas, que tenía el don de poder llegar a las personas con un mensaje claro. Entonces eso es lo que todos los días yo digo,
estamos aquí para un bien mayor, para enseñarle a las personas de nuestras historias, de nuestros aprendizajes, y eso es lo que siempre me ha motivado a seguir creciendo y hoy en día ser mentor y hoy en día ser inversionista en bienes raíces a temprana edad. Oye, está chévere. Eso que acabas de decir lo escuché hace un par de días de John Maxwell en un evento que estuvimos y él hacía mucho énfasis en que la historia o la mayoría no venimos a este mundo para nosotros, sino para el otro, para servirle al otro. Y ahí es donde está la magia de nuestra vida y está la verdadera vocación de vida. Y es cuando yo logro inspirar, impactar y ayudar a la otra persona, ahí es donde vivo en propósito. Total. Y vivo en vocación de servicio y ahí es donde me siento realizado en muchas ocasiones con cualquier cosa. Tú le ayudas de repente con la parte financiera, que es lo que has estudiado los últimos años. De repente si tú tienes alguna habilidad, tienes algún conocimiento adicional y se lo puedes compartir a otra persona, es maravilloso porque no sabes la vida que estás cambiando. Y eso es un poco de lo que nos cuentas que hizo clic y no es nada alejado a lo que dice John Maxwell. Pero mira que, Santi, es que todos los grandes referentes lo dicen, ¿sí? Si tú te das cuenta, todos tenemos un don. No hay persona que no esté en este mundo que no tenga un don. Ya. Sino que muchas personas, uno, no quieren mostrarle al mundo ese don, por miedo al que dirán, por miedo al si fracaso, por muchos miedos o creencias limitantes que desde chiquito nos han inculcado y nosotros las hemos comprado como verdades, ¿no? Entonces, claro, cuando tú de verdad conectas contigo, te vas bien profundo adentro, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Yo desde chiquito me hacía esa pregunta, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Chiquito yo quería ser futbolista, le metí durísimo al fútbol, lesiones, lesiones, más lesiones, no era, en esa reencarnación no tenía que ser futbolista, pero me di cuenta que ese proceso me llevó a tener mucha dedicación, o sea, cuando yo me enfoco en algo lo logro y eso me lo dio el deporte, ¿no? Cero drogas, cero alcohol, cero vicios, me lo dio el deporte. Entonces, claro, Dios me estaba preparando para algo más grande. Cuando yo salgo del colegio, yo tenía claro que yo no quería estudiar en la universidad. Yo les dije a mis papás, yo nunca voy a ir a la universidad. No, pero hijo, ¿por qué no? Nunca voy a ir a la universidad. Porque claro, yo a los 16 años, 17, ya me estaba leyendo Padre Rico, Padre Pobre, ya me estaba leyendo Los secretos de la mente millonaria. ¿Y qué dicen ahí? Salga del camino de la rata. Entonces yo dije, pues claro, yo no voy a entrar a esa vaina. Entonces yo hice todo lo que normalmente las personas no hacen, porque yo dije, hay un camino diferente. Y ese es el camino que hoy estoy recorriendo, que no es un camino fácil. Las personas creen que independizarse, que ser libre financieramente, que todo eso que las personas nos dicen es muy fácil. Pero yo digo, si fuera tan fácil, todos estaríamos ahí. Claro. Todos. Totalmente de acuerdo. Y hay algo importante de lo que dices y es que si bien tomaste la decisión de no estudiar de forma tradicional, me imagino que te has capacitado en algún lado para tener esa información, ¿verdad? Claro, o sea, yo me he capacitado con los mejores, digamos, John Maxwell, yo me he capacitado con él, con Carlos Davis, me certifiqué como mentor de triple impacto, fui el primer mentor financiero certificado en Latinoamérica a los 19 años, ¿sí? Entonces, todas esas cosas han hecho y me han formado, pero Claro. yo no soy un diploma, yo no soy esa formación, yo soy los resultados que he tenido, ¿sí me entiendes? Porque muchas personas buscan el diploma, no, yo tengo que estudiar, tengo que hacer una maestría o tengo que hacer un montón de cosas, pero no lo llevan a la práctica. Y cuando uno no lleva las cosas a la práctica, se quedan en conocimientos. Y conocimientos sin acción, no hay resultados. Entonces, yo siempre he pasado todo por, aprendo algo, lo llevo directamente a la acción. Y el resultado que me dé, o se lo enseño al mundo como algo positivo, o le digo, vean, la cagué. Y este es el aprendizaje de este error, para que las personas no lo cometan. Total, hablemos un poco de eso, de los resultados. ¿Qué resultados tienes en este mundo de los bienes raíces? ¿Por qué lo elegiste? Y después de contarme los resultados, vamos con la historia de cómo lo lograste. Entonces, ¿qué resultados tienes actualmente en los bienes raíces o qué experiencia tienes? Y vamos con la historia. Mira, digamos, resultados que tuve. No tengo ahorita porque el negocio, cuando yo me vine para Colombia, era el trato, dejarlo así, entregárselo al dueño. Pero resultados que he tenido, he generado dinero desde cero, sin dinero. O sea, he podido hacer negocios en bienes raíces sin un peso. Lo he hecho 2 veces, una vez en San Francisco y una vez en Miami, ¿sí? ¿Qué más resultados he tenido? Pues resultados tangibles. He pasado de
no tener que pagar arriendo y generar $3.500, $4.000 libres al mes. Esos son como los resultados tangibles. Buenísimo. ¿Cómo llegas a San Francisco? ¿Cómo es la historia de eso y cómo logras vivir gratis y además generar ingresos a través de los bienes raíces? Mira, hermano, cuando yo le dije a mi mamá, yo no quiero estudiar, ella me dijo, listo, pero se me va a ir a hacer un año sabático a algún lugar a aprender inglés. Entonces yo dije, bueno, vámonos. Me fui para San Francisco, hice de todo, hermano. Hice de todo, menos aprender inglés, ¿sí? Pero, o sea, yo digo, es que todo pasa por algo y lo tengo acá tatuado. Mira que ese viaje a San Francisco me ha abierto todas las puertas a hoy estar acá sentado contigo, a poder hacer podcast con Carlos Davis, a poder hacer podcast con mis grandes referentes, ¿me entiendes? Entonces, yo digo, es perfecto, todo es perfecto. ¿Cómo es la historia? Yo llego a San Francisco con 20 años, ¿sí? Un año antes yo ya empezaba a educarme con Carlos Davis y yo ya venía con esas ganas de pasar toda la práctica, ¿no? Pero Carlos me decía, paciencia, tenga paciencia, todo llega a su tiempo. Entonces yo llego a San Francisco y lo que yo hice allá fue buscar una vivienda lo más económico posible. Me llevé un choque, una realidad muy grande y fue que la vivienda en San Francisco es extremadamente costosa. Es como vivir en Nueva York. Entonces son precios súper elevados. Yo llegué con $2.000 que me había regalado mi mamá y mi papá para irme 6 meses a San Francisco, ¿no? O sea, 6 meses con $2.000, donde yo solamente pagando un mes de arriendo ya se me iba el 80%, ¿no? Entonces, yo llego a esa casa y el señor me dice, se lo rento en $1.000. Un cuarto horrible, no tenía ni cama, no tenía colchón, no tenía nada. Menos mal no me tocó dormir en el piso, sino que el piso tenía como ese, pues como un colchoncito, el mismo piso, alfombra. Entonces, bueno, yo ahí eché mis cosas y me dormí una noche así, alfombra. Y yo esa noche decía, ¿cuántas personas están pasando por la misma situación que yo? Claro. Que no tienen dinero y que saben que es muy costoso el arriendo aquí en San Francisco. Yo llego al college y dicho y hecho, muchos estudiantes del college, estoy pagando demasiado, no encuentro una vivienda económica. Y yo veía que el señor no la rentaba, no rentaba las habitaciones, no rentaba. Y yo decía, si hay muchas personas buscando vivienda y el señor tiene 4 habitaciones totalmente vacías, acá hay un negocio. Entonces se me prendió la chispa y yo dije, vamos a hacer un negocio en esa casa. Yo llego y le propongo al dueño que me rente toda la propiedad. Él me dice, $7.500. Y yo, uy, tengo 2.000. Entonces yo le dije, deme 15 días y yo le pago los $7.500. Y me dijo, listo, perfecto. Porque el señor había entregado el apartamento a unas argentinas y 3 meses antes se lo habían dejado vacío. Le seguían pagando, pero se lo habían dejado. Entonces imagínate cómo estaba la cocina, los baños, era un desastre. Todo. Yo llego a esa casa y lo primero que yo hice antes de proponerle el negocio a él fue, si yo voy a vivir acá 6 meses, tengo que vivir bien. Entonces yo me cogí, y a limpiar la casa. Y empecé a limpiar los baños. Bueno, solo había un baño. En la historia va a ser muy loco, les cuento eso. 15 personas, un baño. Pero vamos paso a paso. Hermano, limpio las habitaciones, limpio el baño, limpio la cocina. Y él llega una vez, o sea, él llegaba por la noche y me dijo, ¿quién vino a limpiar? Y yo le dije, yo. Me dijo, ¿por qué hiciste eso? Yo pensé que me iba a meter un regaño. Y me dijo, ¿tú sabes cuánto cuesta esto acá? Y yo le dije, no. Me dijo, $1.000 mínimo. Yo te los voy a pagar. Yo le dije, no. Hagamos un negocio. Yo ya arreglé toda la casa, réntamela. Entonces cuando yo le digo, réntamela, me dice 7.500. Y yo dije, no tengo todo eso. Pero dame 15 días. Cuando yo le digo 15 días, yo le digo, pero necesito $2.500 para amoblar toda la casa y para poder traer personas acá. ¿Cuál era tu idea para proponerle eso? O sea, ¿qué querías conseguir rentando toda la casa? Yo sabía, dentro de mí algo me decía que se podía, porque había muchas personas que necesitaban habitaciones. Entonces, claro, yo dije, ¿cómo lo maximizo más para generar más dinero? Porque yo decía, $1.000 meto a 4 personas en cada habitación, $4.000, no me funciona. Claro. Si yo meto camarotes, son 4 personas por habitación, ¿sí? Entonces yo dije, ahí está el negocio. Entonces camarotes, los camarotes, todo, yo ya había cotizado, yo ya había hecho el análisis, todo más o menos salían $1.800. Yo le pedí 2.500 como para amortiguar el golpe, si había algo más ahí. Y él me dijo, no, $2.500 no le doy 1.500. Yo cogí esos 1.500
y con esos 1.500 amoblé todo. Compré los camarotes, compré los colchones, sobre sábanas, todo. Al otro día ya habían 6 personas en la casa, que eran 6 personas que estaban en mi college y yo les renté la habitación. Les dijiste, ¿cómo conseguiste esos clientes? Sin ¿Qué miedo. fue lo que les dijiste? O sea, yo les dije, ustedes están buscando, y ojo que yo no sé hablar inglés, ¿no? Entonces yo les dije, ¿ustedes estaban buscando habitación? Yo les tengo la habitación. Les mostré unas fotos y me dijeron, ¿podemos ir hoy? Yo sí, claro. $1.000 les cobré. Cada uno les cobraba $1.000, o sea, el camarote $1.000. Entonces, por cuarto yo generaba $4.000. ¿Y cuánto estaban pagando ellos para, digamos, pagar mucho más barato y ver en ti una oportunidad? $1.500, una habitación como la que yo te decía, que no tiene nada. Yo les cobraba $1.000 y tenían ya todo. Tenían la cama y tenían su cobija, tenían su toalla y era una casa agradable. De pasar de ser una casa desagradable donde yo encontré ratas en la cocina a ser una casa donde tú te sentías en casa. Entonces mi lema fue Living Happy Hostel. Entonces siempre, o sea, yo lo llevé a que las personas se sintieran de verdad feliz como si estuvieran en su propia casa. Yo ya venía con los conocimientos de Carlos Davis, de cómo hacer un hostal, de historias del podcast, de cómo personas rentaban habitaciones. Y yo dije, nadie ha hecho renta de camarotes. Vamos a hacer el primer podcast de renta de camarotes y así fue. O sea, yo me la busqué, me la rebusqué, contactos, obviamente tengo pensado hacer esto, hágalo Santi, sin miedo. Y acá es algo que yo les quiero dejar a las personas es, muchas veces tenemos oportunidades, Santi, y las dejamos pasar por falta de conocimiento y por miedos. A mí, ¿qué me apaciguó? Porque el miedo era grandísimo, o sea, $7.500, yo decía, si no le pago un mes, pues ya me jodí. O sea, ya me jodí, mi único recurso va a ser devolverme y perderme. O sea, devolverme a Bogotá y perderme del Señor. Yo decía, no se puede porque mi mamá ya pagó el colegio, ya estoy aquí, ya me dio $2.000, que ya pagué $1.000 en la habitación. Entonces yo dije, no hay vuelta atrás. Lo hacemos y lo hacemos. ¿Cómo cogiste ese perro de ya aquí no hay vuelta atrás, este perro bravo, si me voy para atrás me muerde? ¿Cómo fue ese momento donde tomaste la decisión de decir, aquí hay que emprender, aquí hay que hacer algo, no tengo tantos recursos, venga, ¿qué nos inventamos acá? ¿Qué momento sentiste que hizo clic en ti cuando viste la oportunidad? Porque eso es como hacer un momentum, ¿no? Sentir Sí. ese que debo hacerlo y lo voy a hacer hasta que lo logre, porque si me voy para atrás no hay forma, porque tengo un perro bravo detrás mío que me va a morder. Total. ¿En qué momento fue o qué sentiste que debió pasar? Hermano, yo soy muy creyente, ¿sí? Y yo dije, si Dios me ha permitido a mí tener dentro de mí esta sensación de que acá puede haber un buen negocio, lo voy a hacer. O sea, obviamente existía el miedo, toda la cabeza me decía, no puedes, pero algo dentro de mí yo sabía que sí podía. Y yo dije, ese sentimiento no estaría aquí si Dios no me permitiera tenerlo. Claro. Entonces yo dije, no hay vuelta atrás, lo vamos a hacer y vamos a hacer que sea rentable. ¿Y punto. cuáles eran tus peros? ¿Cuáles eran lo dice Carlos, como tu loca de la casa? Mi loca de la casa estaba súper alborotada y lo único que me decía era, ¿y si no se rentan? O sea, ¿y si no hay personas que estén interesadas en vivir con 4 personas en una habitación? Ese era como mi gran miedo, ¿no? Claro. Y yo dije, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues lancémonos, amoblemos una habitación y pongámosla a rentar. Yo hago eso y no solamente tuve que esa noche no dormir para armar las otras habitaciones, porque fueron 6 personas que me dijeron, tome los $1.000, ya, tómelos. Y yo, ¿esto es verdad? O sea, ¿esto es real? O sea, yo no me lo creía. Porque claro, tú tener un montón de miedos a que pongas en práctica esos conocimientos, dejes a un lado los miedos y tomes acción. Y al tomar esa acción y pasar a ese paso, lleguen personas interesadas, lleguen personas que sí estaban interesadas en rentar esa habitación. Claro. Yo dije, no, acá fue. Renté, amoblé 3 habitaciones más. Entonces eran por habitación 2 camarotes. ¿Por qué en la otra no? Porque en esa otra dormía yo y de vez en cuando venía el dueño. Entonces Claro. él dormía en esa habitación y yo dormía también en esa habitación. Entonces dormíamos los dos en esa habitación y el resto de habitaciones las alquilé. O sea, ¿cuánto producía esa casa mensual? O sea, realmente generaba $2.000, $12.000. ¿Sí? Eran 4 personas por habitación, pero
pues había vacancia, como todo. Claro. Entonces no todo el tiempo estaba full, full, full. Entonces un camarote se me quedaba vacío, así. Pero antes de yo venirme para Colombia, yo el último mes generé $16,000 de esa habitación, Wow. de esa casa. ¿Por qué? Porque donde vivía yo, él me dijo un día, ponga camarotes. Y yo puse camarotes y yo me dormí en un camarote y renté todo. Y ya, antes de irme yo me llevé muy buena tajada y él se quedó con el negocio. Pero acá hay un gran aprendizaje, hermano, y es, a él se le cayó el negocio en 15 días. O sea, de pasar de generar todo eso, se le fueron más o menos unas 12 personas a los 15 días. ¿Por qué? Porque él no tenía los conocimientos de cómo hacer ese negocio y porque él prefirió irse por la plata y cómo ser más rentable, que yo tenía todos los días, iba una señora a hacer aseo, todos los Ujú. días, porque eran 15 personas en un baño. Y él dejó Dios. de pagarle a esa señora y que fuera cada vez que como 3 veces a la semana, pues imagínate el baño cómo era. Entonces era un desastre. Entonces ahí la falta de información, la falta de conocimientos, es muy importante que si tú quieres hacer un negocio en bienes raíces, te eduques. O sea, es lo que yo siempre digo, edúcate, edúcate, y la gente me dice, bueno, pero ¿y qué más? Yo, no hay más, es edúquese. Si usted tuviera educación, no me estaría preguntando cómo hacer esto. Claro. Entonces, las personas se quieren saltar el paso más importante, que es educarse. Si tú te educas, sea en lo que sea, bienes raíces, nuevos negocios, franquicias, si tú te educas en eso que tú quieres, en eso que tú sientes que es a lo que te quieres dedicar, inviertes tiempo, recursos, dinero, créeme que vas a hacer negocios muy rentables, porque la educación es la base de todo. O sea, para mí, ojo, para mí, no sé para ti o no sé para ti, pero para mí, con la educación tenemos todo. No, total. Y hay algo importante en lo que dices y es encontrar un punto de conectar con mi propósito o conectar con eso que quiero lograr y saber quién lo hizo para aprender de esa persona. Hay algo muy difícil en la vida y es descubrir el qué. Pero cuando tenemos el qué, lo siguiente que debemos descubrir no es el cómo, es el quién. Cuando tú tienes el qué, es ¿qué quiero hacer? Hacer un negocio. Eso es lo que quiero hacer. Vi esta casa, voy a hacer un negocio aquí de los bienes raíces. Entonces no es cómo lo hago, sino quién ya lo hizo para aprender de esa persona y que esa persona sea la que me diga el cómo. Yo necesito descubrir la rueda. Total, ya Yo está lo que inventada. necesito es encontrar la persona que ya lo hizo y que me pueda acortar ese camino. Frente a cualquier cosa que quieres aprender, algún deporte, alguna inversión, algún hobby, cualquier cosa. Si ya tienes el qué, tienes claro tu qué, vamos con el quién. Y el quién te va a dar el cómo. Y ahí está la magia y tienes menos, como que te acorta todo el tiempo. Tienes menos probabilidad de cometer errores, más probabilidad de lograr ese objetivo en menos tiempo y de esta manera pues poder hacerlo muchísimo mejor, ¿verdad? Total, mira, me gustó mucho porque, claro, nos han enseñado, encuentra el qué y después el cómo hacerlo. Pero, ¿y si nos saltamos ese cómo y primero buscamos quién lo hizo de verdad? Nos vamos a ahorrar tiempo, dinero y un montón de cagadas porque ya la otra persona lo cometió. O la otra Total. persona ya tuvo esos aprendizajes y eso es la importancia del mentor. Digamos, Carlos Davis a mí, parce, ha sido una maravilla en mi camino, porque yo siempre que quiero hacer un negocio en bienes raíces, yo le digo a él, Ujú. y él me dice, no he hecho ese negocio, pero espere, le mando el contacto a alguien que sí ya lo hizo, El ¿me quién, entiendes? claro. Y esa es la importancia porque ahí es apalancarse. No solamente es apalancarse en inversiones, no es apalánquese en los conocimientos de otra persona. Total, total. Bueno, Santi, ¿cómo llega esa segunda inversión que tú me mencionaste ahorita también allá en Estados Unidos? Hermano, es lo mismo de San Francisco, en Miami, y ahí literalmente yo no fui el que monté el negocio, el negocio ya estaba montado, pero no era tan rentable. Entonces lo que yo vine a hacer acá fue, con los conocimientos que había adquirido, con las plataformas que había adquirido en San Francisco, decirle a esa persona cómo volverse más rentable, ¿sí? Entonces yo ya no fui el que puse la idea de los camarotes, yo ya no fui el que puse la idea de cómo vamos a hacer para llenar esto, más bien fui el que dije, ¿cómo vamos a llenar esto? Porque era una casa muy grande, con muchos camarotes y literalmente habían 10 personas, pero cabían unas 30 personas en esa casa. Wow. Entonces, ¿era rentable para esa persona? Lo era. Pero ella quería que fuera más rentable aún. Entonces, venga, yo le pongo los conocimientos para que usted pueda rentar
más habitaciones, para que usted pueda rentar más camarotes. Eso fue lo que hice y le ayudé a lograr tener, ella tenía más o menos 10 personas, 8 personas, llegamos a tener 22 personas en la casa. ¿Y qué estrategia utilizaste? ¿Cómo hiciste para que pasaras de 10 a más de 20 en el mismo lugar, con las mismas condiciones? ¿Qué hiciste diferente? Fotos, porque tenía fotos horribles, o sea, cuando yo fui o sea, yo sabía que yo me quería ir a algo económico, entonces yo me fui. Y cuando llegamos, la casa era bonita, pero las fotos eran horribles. Entonces no mostraba el talento de la casa, no mostraba el sector, y entonces acá es, todo entra ¿por dónde? Por los ojos. Entonces, claro, ¿yo qué hice? Buenas fotos. Entonces me metí a YouTube y ¿cómo tomar buenas fotos en propiedades? No, que póngase en la esquinita para que se vea la propiedad más grande, que prenda las luces. Hice eso, lo subimos a Marketplace y lo subió ella a una plataforma que es para Estados Unidos, que no me acuerdo el nombre porque si no se los diría. ¿Y qué pasó? Por Marketplace comenzaron a llegar todos los clientes. Y por la otra aplicación que ella tenía, no llegaba nadie. Entonces es también que tú sepas dónde está tu mercado. En Estados Unidos las personas utilizan demasiado Marketplace para comprar y para arrendar. Entonces yo, como ya había utilizado en Estados Unidos, en San Francisco, Marketplace, yo dije, pongamos Marketplace. No, que no tengo seguro, no, que no tengo esto. Tranquila, hay otras opciones. Entonces las personas no llegaban con seguro, pero nosotros le pedíamos que nos diera una cuota extraordinaria de la mitad de un canon de arrendamiento. Entonces, como costaba 1.500 en Miami la renta, entonces le decíamos, denos 750. Y ya ahí la señora, yo no, la señora ¿cómo se dice eso? Se Se blindaba, blindaba de si alguien le robaba algo, si alguien dañaba algo, cogía esa de ahí y ya, y le devolvía el restante. y si todo estaba bien, le devolvía el su total, dinero. sí. Oye, interesante. Al final, ¿qué ganancias tuviste por implementar esa estrategia? Vivir gratis. Y Vivir buenísimo. gratis, obviamente es mucho ahorro. Claro. Fueron 5 meses que ponle que a mí me lo estaban dejando en 1.200, estamos diciendo que son más o menos $6.000 de ahorro. Entonces 6, 12, 18, 24 millones de pesos que me Claro. ahorré. Entonces la gente dice, ¿y por qué no pido plata? Porque mi idea era solamente irme a tener los menos gastos posibles. Y eso fue lo que logré. Y yo ya me sentía bien con eso. Y en San Francisco, para las personas que les contamos, mi trato con el Señor fue, déjeme ganar todo, o sea, yo le pago los $7.500, pero déjeme ganar todo lo que genere la casa, ¿sí? Y yo le pago su arriendo. Y así fue. Yo generé $14.000, $13.000, $15.000 y yo le pagaba los 7.500 a él y me quedaba el restante para mí. Pero cuando yo me fuera, yo le entregaba todo el negocio para el que lo siguiera administrando y él se quedara con toda la plata. Entonces, así fue, pero lo que les conté, él comenzó a administrarla y el negocio se cayó. Hoy en día, ese mismo señor tiene 5 propiedades en el mismo modelo, porque Wow. aprendió a hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, esa es la gran ventaja de los bienes raíces que nos permite poder apalancarnos y poder crecer de una manera acelerada. ¿Y tú crees que eso de pronto solo aplica para gente que de pronto se va a Estados Unidos o es mercado solo de allá? ¿O crees que de pronto en Colombia o en alguna otra parte del mundo se puede implementar? Se puede implementar en cualquier parte del mundo, es lo mismo. ¿Tú puedes comprar una casa en Colombia? Sí. ¿Tú puedes comprar una casa en Estados Unidos? Sí. Es que tú mires el mercado y lo analices a profundidad. Yo me di cuenta que allá mucho inmigrante buscaba economía, pero buscaba algo bueno. Entonces, ¿qué había allá? No había ni economía ni había cosas buenas. Entonces, lo que yo hice fue una mezcla en ambas, de los dos mundos. Económico, porque seguía siendo económico para las personas, y que fuera muy bonito. Y eso me llevó a que literalmente en 7 días ya la casa estuviera casi totalmente llena. Oye, buenísimo, Santi. Creo que has dado unos tips y unos hacks demasiado poderosos para empezar a aplicar. Y para ir finalizando, Santi, ¿cuál crees que es el mayor aprendizaje que le puede quedar a una persona de tu historia? ¿Cuál sientes que es como ese mensaje final que resume todo lo que lograste allá en esas propiedades? Bueno, con respecto a las propiedades, mi mensaje es que te eduques y que dejes a un lado los miedos. El miedo nunca se va a ir, hermano. El miedo, yo digo que siempre nos acompaña, pero ya no es tan fuerte. Uno aprende a gestionar ese miedo, a transitar ese miedo. Claro. Entonces, claro, al poder tú transitar ese miedo, al poder tú adentrarte en ese miedo y darte cuenta que no es lo que tú pensabas,
es mucho más transitorio y es mucho más fácil de llevarlo. Entonces, claramente va a dar miedo, pero tú puedes dejar ese miedo a un lado y hacer las cosas con educación. Y me encantaría mandarle un mensaje, digamos, es para las personas de inversiones, de lo que fuera, y es que confíen. Las personas no confían en ellos mismos. Y vamos a lo mismo, porque tenemos creencias muy arraigadas, porque tenemos muchos miedos, porque nos falta educarnos y pagar el precio. Las personas quieren ser ricas, todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere tener libertad financiera, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para tener eso. Entonces eso sería que cuiden sus hábitos, que cuiden su mentalidad, que cuiden su entorno, porque a la final eso es lo que un gran empresario y una gran persona de valor tiene, un buen entorno, un entorno que lo nutra, no un entorno que lo haga perder el tiempo, entrar en adicciones, entrar en malos pasos, no un entorno que quiere verte crecer, te ayuda y te impulsa a que crezcas. Entonces, que se rodee de buenas personas, que tenga buenos hábitos. Los hábitos son la base, los hábitos no lo van a llevar a convertirse en una persona millonaria. Yo siempre he dicho eso. No, pero es lo que te construye a ti como una persona millonaria. O sea, para mí, levantarse a las 5 de la mañana no te va a hacer rico. Pero si tú, sea la hora que te levantes, yo pongo el ejemplo de las 5 de la mañana, pero si tú adquieres ese hábito, la persona en la que te estás convirtiendo tú sí se va a convertir en una persona millonaria. Y lo otro es la mentalidad. O sea, si tú hoy crees que lo que dijimos en este podcast no es real, analiza tu mentalidad. Si tú crees que la información que recibe de Santi, que recibe de mí en nuestras redes sociales es puro humo, analiza tu mentalidad. Si tú crees que esto no es posible, analiza tu mentalidad, porque en tu mentalidad tú mismo eres quien te está poniendo las barreras a esos nuevos niveles de abundancia y de prosperidad que la vida te quiere mandar. Eso sería lo que yo le diría. Bueno, chévere. Una pregunta importante basado en lo que acabas de decir es, mencionaste un poco de que muchas personas quieren lograr algo, pero pocos lo logran y es porque no están dispuestos a pagar el precio. ¿Cuál es ese precio? ¿Cuál crees que es el lado oscuro de lograr una meta? Bien sea la meta de invertir en una propiedad o de montar un negocio o de lo que cada uno se proponga, pero ¿cuál es ese precio? ¿Cuál es el lado oscuro de lograr esos objetivos? Te voy a hablar a nivel personal y aquí entro a lo que está pasando en mi vida ahorita. Y es que yo me encuentro en una etapa en la que, claro, están los conocimientos, hay resultados, pero esa etapa oscura es un vacío. Yo ahorita me siento como en una etapa en la que no sé qué camino coger, hermano. Y me abro aquí en el podcast y yo siempre he dicho que lo que me está pasando a mí ahorita me tenía que pasar para yo llegar al siguiente nivel. O sea, todo lo que te pasa a ti en la vida es por algo, ¿sí? Entonces, los sentimientos que yo estoy sintiendo ahorita, nunca los había sentido, Santi, nunca, nunca, nunca. O sea, sentirme así yo nunca lo había sentido. Pero es donde más estoy aprendiendo, es Claro. donde más crecimiento yo estoy viendo. Entonces, claro, uno dice, no quisiera tener momentos difíciles, no quisiera tener momentos retadores, pero es que, hombre, esos momentos retadores son los que nos llevan a nuestras mejores versiones, a hacer un cambio en nuestra vida, a hacer un cambio en nuestros negocios. Y yo ahorita estoy en ese lado. Entonces, para mí ese lado oscuro es enfrentarse a una realidad. Vas a tener problemas, vas a tener dificultades, vas a tener retos. Esto no es como muchas personas lo pintan, que es, sí, independízate y todo va a estar bien y sé tu propio jefe y va a estar una chimba. No, esto es perdón, esto es de comer de la que sabemos. Sí. Pero si tú aprendes a transitar esas emociones, si tú aprendes en estos momentos de retos a salir adelante, créeme que todo lo que se te venga en la vida lo ves con ese nivel de conciencia y tú dices, es por algo más grande, es porque Dios me está preparando para seguir a un nivel mucho más grande. Entonces, claro, yo al principio decía, uy, no, qué dolor esto, yo porque estoy pasando por esta situación, no quería salir de mi casa, me quería quedar todo el día en la cama, y yo dije un día, no más, si me está pasando esto es porque hay un gran ajá, un gran descubrimiento detrás de esto que me está pasando ahorita. Entonces, muchas veces nosotros le pedimos a la vida muchas cosas y la vida no nos lo manda en el envoltorio que nosotros queremos, nos lo manda en el envoltorio que Él sabe que nosotros necesitamos, pero no lo manda. ¿Me entiendes? Entonces, yo ahorita le estaba pidiendo hace unos meses a Dios crecimiento, crecimiento, crecimiento. Él no me dijo, Santi, a dar conferencias ya a 1.000.000 de personas. No me dijo, aprenda a gestionar sus emociones. Y me estaban dando todos estos retos
que son hermosos. O sea, yo ahorita lo estoy viendo desde un nivel de conciencia totalmente diferente. Yo lo estoy viendo desde donde hay que verlos. Y es, todo pasa por algo. Y eso que yo estoy viviendo ahorita, van a ver en unos meses o en unos años que yo voy a contar esta historia riéndome y diciendo, vean por lo que pasé, pero vean dónde estoy hoy, gracias a todo eso que me ha pasado. Entonces el lado oscuro yo creo que es ese, hermano. Bueno, Santi, chévere. Gracias por compartirnos tu historia, gracias también por abrirte aquí en el podcast. Siento que hay muchos aprendizajes en tu historia y los voy a resumir. De una, hermano. Para mí los grandes aprendizajes es, se pueden hacer negocios sin dinero. En un país incluso que no es el tuyo, siendo inmigrante, puedes ver una oportunidad y decir, venga, aquí hay algo que no están implementando, pero para ver las oportunidades necesitas tener el conocimiento. El conocimiento es como unas gafas que te van a poder ayudar a ver esas oportunidades. Entonces, se pueden hacer sin dinero, el conocimiento te ayuda a ver diferentes oportunidades y adicional, encontrar un mentor, encontrar ese quién para que te dé el cómo, porque en tu cabeza van a surgir tantas ideas que vas a encontrar constantemente el qué, pero el quién es el fundamental del proceso y tú encontraste el quién muy rápido para seguir el camino de esa persona y en definitiva salir de la zona de confort, incomodarse un poco, arriesgarse a proponer, arriesgarse a dar nuevas ideas, que el no ya está asegurado, ya tienes el no asegurado. Si hacías la propuesta, hay una alta probabilidad, que es un 50%, a que te digan que sí. Entonces, si antes tenía el 100% en el no, ahora tengo el no en un 50 y el sí en otro 50. Entonces, ¿por qué no arriesgarse? Total. Y ahí es donde surgen las ganancias que tuviste. Santi, qué gran historia. Muchísimas gracias por compartirla. Para finalizar, ¿qué te gustaría decir? Hermano, que te agradezco por la invitación. Es un privilegio para mí estar aquí y me siento muy agradecido. Y nada, mandarles ese mensaje y es que confíen en ustedes y que van a haber momentos muy difíciles, o sea, momentos duros, pero de esos momentos se aprenden muchísimo. Entonces, si tú estás pasando por un momento difícil, confía en ti, confía en que todo lo que te está pasando ahorita es por un bien mayor. Gracias, Santi, y gracias a ti por vernos y escucharnos hasta el final. Si nos estás viendo a través de YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te siga recomendando más episodios como este y que sigas aprendiendo de más casos reales para que te inspires. Y si nos estás escuchando a través de Spotify, califícanos con 5 estrellitas para que este podcast te siga recomendando más y lleguemos a inspirar a muchas más personas y familias con esta información. Así que muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles muy temprano a las 7 de la mañana en un nuevo caso de casas. Chao. Porque invertir en propiedades sí es posible.